El silencio de la madrugada fue quebrado por un grito tan agudo que desgarró la calma del pueblo. Ana Morales dijo: ¿Escuchaste eso, Javier? La mujer respiraba rápido mientras sus pasos resonaban sobre la grava húmeda frente a la casa abandonada. Javier Torres respondió: Solo fue el viento, no te asustes. Pero su voz temblaba, y la duda marcaba su expresión. La vieja mansión, cubierta de maleza y sombras, parecía mirarlos con ventanas vacías como ojos sin vida. Una ráfaga helada cruzó el umbral abierto, arrastrando un olor rancio a humedad y óxido. Un sonido metálico, como cadenas arrastrándose, retumbó desde el interior. Ana Morales sintió un nudo en la garganta y dijo: No hay nadie dentro, ¿verdad? El eco repitió su voz como si alguien más la hubiera imitado. Javier Torres tragó saliva y retrocedió un paso, pero la puerta se cerró con un golpe seco detrás de ellos. La oscuridad se espesó, y un murmullo infantil emergió de lo profundo de la casa. El murmullo se transformó en risas huecas, y la certeza de que no estaban solos cayó sobre ellos como una losa invisible. La casa respiraba, viva y hambrienta, esperando a su próxima presa. El aire en el vestíbulo era tan espeso que cada respiración parecía ahogar. Ana Morales dijo: Esto no puede ser real. El eco repitió su frase con una voz más grave, como si alguien imitara su tono. Javier Torres murmuró: Sigamos adelante, no nos quedemos aquí. Sus pasos crujieron sobre vidrios rotos, y un retrato antiguo, en la pared, parecía observarlos. La pintura mostraba a un hombre de semblante severo, y los ojos parecían brillar con un resplandor extraño en la penumbra. Ana Morales sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El silencio se rompió de nuevo con un leve golpeteo, como uñas arañando la madera, viniendo desde el piso superior. Ambos se quedaron inmóviles, escuchando el sonido aumentar. Una corriente helada descendió desde la escalera, levantando polvo y haciendo que los tablones crujieran bajo sus pies. Javier Torres dijo: No deberíamos subir. Ana Morales, con la voz quebrada, respondió: Si salimos, esa puerta no se abrirá. El retrato del hombre en la pared se tambaleó levemente, aunque nadie lo tocó. Un golpe seco resonó en el piso superior, seguido de un silencio absoluto. Ana Morales cerró los ojos, deseando despertar de una pesadilla. Javier Torres, con la mandíbula apretada, dio un paso al frente hacia las escaleras, como si una fuerza lo empujara. El crujido de la madera sonó como un lamento cuando Javier Torres puso el pie en el primer escalón. Ana Morales dijo: Algo no quiere que subamos. Su voz temblaba. Una risa infantil resonó, corta y seca, proveniente del pasillo superior. Javier Torres se giró hacia Ana Morales y susurró: ¿Oíste eso? Ella asintió, con lágrimas formándose en sus ojos. El silencio volvió, pero el aire estaba cargado de amenaza. Entonces, el retrato cayó de la pared y se estrelló en el suelo, rompiendo el cristal en 1000 pedazos. Los pedazos del retrato en el suelo reflejaron una luz imposible, como si brillaran desde dentro. Ana Morales dijo: Nos vigila, lo sé. Javier Torres apretó la mandíbula, pero sus manos temblaban visiblemente. Un viento helado recorrió el pasillo, apagando de golpe la tenue luz de la linterna. El vestíbulo quedó en completa oscuridad. Un susurro suave, casi tierno, pronunció el nombre de Ana Morales desde lo alto de la escalera. Ella sintió que las piernas le fallaban y se aferró a Javier Torres. El miedo ya no era solo una sensación. Era una presencia viva que los envolvía en cada rincón. La oscuridad de la casa pesaba sobre sus hombros, pero en medio de la tensión, emergió un recuerdo doloroso. Ana Morales dijo: Mi madre solía advertirme de esta casa. Javier Torres respondió: No debimos entrar. El eco devolvió sus palabras con un tono burlón. Un retrato caído brillaba débilmente bajo la luna que se filtraba por los vidrios rotos. Ana Morales se arrodilló y tocó uno de los pedazos de cristal, sintiendo un calor extraño en la superficie. Un destello la obligó a apartar la mano. Javier Torres la sostuvo del brazo y dijo: No la toques, algo nos observa. El silencio del pasillo se quebró por un suspiro suave, como si alguien respirara sobre sus nucas.
El miedo de Ana Morales se mezclaba con un recuerdo infantil. La voz de su madre advirtiéndole nunca acercarse a la mansión. El frío del suelo subía por las piernas de Ana Morales mientras se obligaba a ponerse en pie. La madera crujía con cada paso, como si la casa respirara bajo sus pies. Javier Torres dijo: «Vamos, no podemos quedarnos aquí». La respiración de ambos se mezclaba en nubes blancas en el aire helado. En lo alto de la escalera, un murmullo parecía repetir sus nombres, lento y arrastrado. Ana Morales susurró: «Nos llama, sabe quiénes somos». El eco de su voz se distorsionó, alargando las sílabas en un susurro inhumano. De repente, un golpe seco sacudió una de las puertas del pasillo, como si alguien encerrado intentara salir. Javier Torres retrocedió un paso, el corazón golpeándole el pecho, mientras el silencio volvía a hundirlos en una espera sofocante. El pasillo parecía alargarse con cada paso, como si la arquitectura cambiara para atraparlos. Ana Morales dijo: «Esto no es posible». Javier Torres respondió: «La casa está viva». Su voz sonaba apagada, como tragada por las paredes. Las sombras parecían extenderse, retorciéndose en formas humanas. Un cuadro torcido mostraba a una familia desconocida, rostros pálidos, todos con la misma sonrisa rígida. Ana Morales apartó la vista, sintiendo cómo esos ojos pintados se clavaban en ella. Javier Torres tocó la barandilla de la escalera y la madera emitió un gemido doloroso, como un lamento. Desde lo alto, un susurro infantil volvió a pronunciar el nombre de Ana Morales. Ella se estremeció, recordando que su madre le advirtió de un niño que nunca creció en esa casa. El silencio se hizo insoportable cuando la linterna se apagó de golpe, dejándolos en completa oscuridad. Ana Morales dijo: «No veo nada». Javier Torres respondió: «Mantente cerca de mí». Sus manos se buscaron en la penumbra, temblando por igual. Un crujido en el techo recorrió la casa, como pasos lentos siguiendo un patrón calculado. Ana Morales levantó la mirada hacia la negrura, sintiendo que alguien los acechaba desde arriba. De pronto, una puerta se abrió sola, dejando escapar un aire helado que arrastraba un murmullo. Ana Morales se cubrió los oídos, pero la voz seguía dentro de su cabeza, repitiendo su nombre una y otra vez. Javier Torres tiró de ella hacia atrás, su respiración acelerada, mientras comprendían que no podían escapar del sonido. La voz en sus mentes se volvió más clara, y Ana Morales entendió que no era un simple eco. Era una llamada, una advertencia o una condena. Javier Torres dijo: «Nos quiere dentro». Ella respondió: «O no quiere dejarnos salir». Sus palabras parecían formar parte del murmullo, como si la casa las repitiera para hacer las suyas. El frío se intensificó, y el retrato roto del vestíbulo comenzó a vibrar en el suelo. Una grieta en la pared se abrió lentamente, revelando lo que parecía ser un pasadizo oculto. Ana Morales sintió que algo más profundo la ataba a ese lugar, como si su historia estuviera entrelazada con la maldición de la casa. Javier Torres apretó su mano y la arrastró hacia atrás, sabiendo que cruzar esa grieta sería entregarse a algo peor que la muerte. El pasadizo oculto parecía un túnel interminable, húmedo y cubierto de musgo. Ana Morales dijo: «Esto nos llevará más adentro». Javier Torres respondió: «La casa quiere tragarnos». Las paredes se estrechaban como si respiraran, dejando apenas espacio para avanzar. Cada paso hacía eco, repitiéndose en un murmullo sofocante. Ana Morales rozó con la mano una piedra fría y sintió un pulso bajo la superficie, como si la roca tuviera un corazón latiendo. Javier Torres tragó saliva y apretó su linterna contra el pecho, aunque la luz parpadeaba débil. Un gemido agudo emergió desde la oscuridad, resonando hasta helarles los huesos. Ana Morales recordó la voz de su madre repitiendo que ese lugar no estaba vacío. En el aire flotaba un hedor a tierra húmeda y sangre seca. Ambos comprendieron que lo que les esperaba no era humano. El túnel desembocó en una sala oculta, cubierta de retratos antiguos colgados de forma torcida. Ana Morales dijo: «Son las mismas caras». Javier Torres respondió: «Nos observan». Las pinturas mostraban figuras de diferentes épocas, pero todas compartían la misma sonrisa rígida y vacía.
Una vela solitaria ardía en el centro, aunque nadie la había encendido. El aire estaba cargado de humo y un murmullo se filtraba entre las paredes. Ana Morales se acercó a uno de los retratos y notó que el rostro se parecía demasiado al suyo. Javier Torres se estremeció al ver que otro retrato tenía sus mismos ojos azules. Ana Morales gritó: «Esto no puede ser real». Las llamas de la vela se alzaron de golpe, proyectando sombras que se movían como seres vivos en la sala. La vela se apagó sin aviso, dejando la sala en completa penumbra. Ana Morales dijo: «Alguien está aquí con nosotros». Javier Torres respondió: «No estamos solos». Un sonido de pasos lentos resonó alrededor, aunque no había nadie visible. El retrato de Ana Morales cayó de la pared, rompiéndose en pedazos. Un susurro emergió de los fragmentos, pronunciando su nombre una y otra vez. Javier Torres retrocedió con la respiración entrecortada, mientras una silueta infantil se delineaba en la esquina más oscura de la sala. Ana Morales se inclinó hacia él y dijo: «Ese niño nunca dejó esta casa». La silueta se movió con movimientos bruscos, casi mecánicos, y los ojos brillaron como carbones encendidos. El aire se volvió tan denso que cada inhalación era un esfuerzo. El niño avanzó lentamente, con los brazos colgando de forma antinatural. Ana Morales dijo: «Nos está mirando». Javier Torres respondió: «No es un niño». La figura susurraba frases incomprensibles, su voz resonaba como si proviniera de las paredes mismas. Ana Morales retrocedió hasta chocar contra la piedra húmeda, sintiendo cómo la frialdad se filtraba en su piel. Javier Torres levantó la linterna, pero la luz parpadeó y murió. En ese instante, la silueta del niño se disolvió como humo, dejando atrás un olor rancio a hierro y ceniza. Ana Morales murmuró: «¿Quiere que sigamos?». Ambos entendieron que estaban atrapados en un juego macabro, arrastrados más allá de su voluntad. El silencio volvió, pero con él una presión invisible que les doblaba los hombros. El pasadizo volvió a cerrarse tras ellos, dejándolos atrapados en la sala. Ana Morales dijo: «La casa nos conduce». Javier Torres respondió: «¿Quiere que veamos algo?». El suelo vibró suavemente, y una grieta se abrió en medio de la piedra, revelando un ataúd cubierto de cadenas oxidadas con hondo. Ana Morales sintió un escalofrío al acercarse y murmuró: «Algo aquí está esperando». Javier Torres, con la voz temblorosa, dijo: «Esto es el origen». El sonido de un corazón latiendo llenó el aire, profundo y metálico, como si viniera del ataúd mismo. Ana Morales dio un paso atrás, pero la grieta se cerró tras ellos, dejándolos sin escapatoria. Una certeza se apoderó de ambos: habían cruzado un umbral sin retorno. El ataúd cubierto de cadenas vibraba con un pulso metálico que resonaba en el pecho de ambos. Ana Morales dijo: «No debemos abrirlo». Javier Torres respondió: «Ya está despierto». El aire se impregnó de un olor a óxido y ceniza, como si el tiempo mismo se consumiera dentro de la sala. De repente, las cadenas se tensaron y una de ellas se partió, lanzando chispas contra la piedra. Ana Morales retrocedió, pero el latido dentro del ataúd se volvió más rápido, casi humano. Una voz grave pronunció su apellido con claridad, haciéndola estremecer. ¿Quién va a estremecer? Javier Torres se aferró a su brazo y dijo: «Conoce tu nombre». El silencio posterior fue más aterrador que el sonido mismo, como si toda la casa contuviera la respiración a la espera del siguiente movimiento. El suelo tembló cuando otra cadena se rompió, cayendo al suelo con un estrépito seco. Ana Morales dijo: «Está saliendo». Javier Torres respondió: «La casa lo quiere libre». Un viento helado surgió del ataúd, apagando las luces y dejando la sala iluminada apenas por un resplandor rojizo que emanaba de las grietas. En las paredes comenzaron a aparecer inscripciones antiguas, símbolos grabados con manos desesperadas. Ana Morales pasó la mano por uno de ellos y un recuerdo cruzó su mente. Su madre escribiendo cartas que jamás quiso leer. La conexión era demasiado evidente, y el miedo se transformó en una verdad amarga. La familia Morales había estado ligada a esa casa mucho antes de que ella naciera.
El aire se volvió insoportablemente denso, y el eco de voces antiguas llenó la sala como un coro. Ana Morales gritó: «No quiero escuchar». Pero las voces siguieron repitiendo su nombre. Javier Torres dijo: «Te buscan a ti». Sus ojos azules reflejaban la luz roja, como si él también estuviera siendo reclamado. El ataúd se agrietó y un líquido oscuro comenzó a filtrarse, extendiéndose como venas sobre la piedra. Ana Morales retrocedió con lágrimas en los ojos, comprendiendo que no solo era una intrusa, era parte del sacrificio. Javier Torres la sujetó y dijo: «Debemos salir ya». Pero al girar hacia el pasillo, este se había cerrado como una pared sin salida. La revelación era clara. La casa no los dejaba ir porque necesitaba a Ana Morales. Una voz femenina emergió del ataúd, clara y cruel. Decía: «Ana Morales, el linaje vuelve». El corazón de ella se detuvo un instante, recordando a su madre advirtiéndole que nunca pisara la casa. Javier Torres la miró aterrado y preguntó: «¿Qué significa eso?». Ana Morales respondió: «Mi familia lo encerró aquí». Las cadenas restantes comenzaron a quebrarse una a una, como si respondieran a la confesión. La piedra del suelo vibró y la grieta se abrió más, revelando huesos antiguos mezclados con cenizas. Ana Morales comprendió que su propia sangre estaba vinculada al espíritu encerrado. El secreto de la casa no era una leyenda, era la maldición de su linaje. El último candado se rompió con un estallido que retumbó en toda la mansión. Ana Morales dijo: «Lo hemos liberado». Javier Torres gritó: «No debimos venir». La tapa del ataúd se abrió lentamente y una sombra se elevó, más alta que cualquier humano, con ojos incandescentes que iluminaron la sala. El aire se llenó de un rugido grave, y los retratos de las paredes se incendiaron espontáneamente, como si las almas atrapadas ardieran de dolor. Ana Morales cayó de rodillas, sabiendo que el destino de su familia estaba marcado por esa entidad. Javier Torres la tomó de los hombros y la sacudió, pero ella apenas podía respirar. La revelación era brutal. La casa no escondía un secreto. La casa misma era el secreto, y ahora estaba despierta. La sombra emergida del ataúd llenó la sala con un rugido gutural que hizo vibrar los muros. Ana Morales dijo: «No es humano». Javier Torres gritó: «¡Corre!». Pero la puerta estaba sellada con raíces negras que brotaban de la piedra. La figura se alzó, extendiendo brazos desproporcionados que golpeaban las paredes como látigos. El aire se volvió fuego y escarcha a la vez, quemando los pulmones. Ana Morales se lanzó hacia una esquina, temblando, mientras Javier Torres intentaba levantar un hierro oxidado para defenderlos. La entidad rió con una voz profunda, burlándose, y pronunció otra vez el nombre de Ana Morales. El sonido fue tan agudo que la hizo sangrar por los oídos. La casa entera parecía celebrar la liberación del horror Contou. La criatura se movía como humo sólido, deslizándose hacia ellos sin tocar el suelo. Ana Morales dijo: «Está dentro de mí». Javier Torres respondió: «Resiste». La sombra rodeó a Ana Morales, levantándola por el aire sin tocarla. Su cuerpo flotaba, temblando, mientras gritaba con desesperación. Javier Torres golpeó con el hierro contra el vacío, pero fue lanzado contra la pared con una fuerza invisible. La piedra se agrietó bajo su espalda y cayó al suelo jadeando. La risa de la entidad retumbó, multiplicándose en 1000 ecos que llenaron cada rincón de la mansión. Llamó. Ana Morales cerró los ojos, sintiendo que algo antiguo y oscuro buscaba entrar en su mente. El suelo se abrió bajo ellos, revelando un vacío infinito, como si la casa no tuviera cimientos. Ana Morales gritó: «¡Suéltame!». Javier Torres, con el cuerpo dolorido, se arrastró hasta tomar su mano. Dijo: «No te dejaré». La entidad rugió furiosa y la temperatura bajó de golpe. El aliento de ambos salió en nubes heladas, mientras las paredes se cubrían de escarcha. Ana Morales lloraba, sintiendo que iba a romperse en pedazos, pero se aferró a la mano de Javier Torres con todas sus fuerzas. Las cadenas rotas del ataúd comenzaron a flotar alrededor, golpeando contra las piedras como armas invisibles. Cada golpe hacía que la sala temblara como un corazón a punto de estallar. La entidad
Soltó un grito desgarrador, más fuerte que cualquier tormenta. Ana Morales cayó al suelo de golpe, jadeando. Javier Torres la sostuvo entre sus brazos y dijo: «No te rindas». La sombra se alzó sobre ellos, más grande que nunca, con ojos que ardían como volcanes. Ana Morales recordó las palabras de su madre: «El sacrificio rompe el ciclo». Con lágrimas en los ojos dijo: «Debo entregarme». Javier Torres respondió: «No, juntos lucharemos». La sombra avanzó, extendiendo una mano negra sobre ambos, y el aire se quebró en un estallido de cristales invisibles. El clímax era inevitable. Todo se decidiría en ese instante. El corazón de la casa latió tan fuerte que hizo caer polvo y piedras del techo. Ana Morales se puso en pie con un valor desesperado y gritó: «¡Acábalo conmigo!». La entidad rugió, extendiendo sus brazos para absorberla. Javier Torres gritó: «¡No lo hagas!». Pero las sombras ya la rodeaban. Ana Morales cerró los ojos y su cuerpo brilló con una luz tenue, como si la casa reconociera su sangre. El rugido se transformó en un lamento cuando la sombra comenzó a deshacerse, fragmentándose en ceniza ardiente. El aire se llenó de polvo rojo, y el ataúd se cerró de golpe con un estruendo. Ana Morales cayó al suelo, sin fuerzas, mientras Javier Torres corría a su lado con lágrimas en los ojos. La mansión parecía temblar de dolor, como si hubiera perdido algo vital. El silencio que siguió a la desaparición de la sombra fue más aterrador que su rugido. Ana Morales estaba tirada en el suelo, respirando con dificultad. Javier Torres la sostuvo y dijo: «Aguanta». La sala estaba cubierta de cenizas incandescentes, como brasas apagadas. Las paredes rezumaban humedad y los retratos se habían consumido en humo. El ataúd estaba cerrado, pero cada tanto un golpe sordo provenía de su interior, recordándoles que no todo había terminado. Ana Morales susurró: «Nos ha dejado vivir». Javier Torres respondió: «¿O está esperando?». La mansión crujía como si se quejara de la pérdida de su huésped. Un viento helado recorrió el pasillo, apagando cualquier esperanza de calma. El eco de los golpes dentro del ataúd se volvió más espaciado, como un corazón agonizante. Ana Morales dijo: «Mi familia lo encerró, y ahora yo lo he liberado». Javier Torres contestó: «No eres culpable, lo intentaste contener». La culpa quemaba en el pecho de Ana Morales, mientras recordaba las advertencias de su madre. El suelo tembló una última vez, y después todo quedó inmóvil, panto. La ceniza comenzó a caer del techo como nieve oscura, cubriéndolos a ambos. Javier Torres la abrazó fuerte y dijo: «Hemos sobrevivido. Eso basta». Pero los ojos de Ana Morales reflejaban un vacío inquietante, como si algo de la sombra aún habitara en su interior. La mansión comenzó a desmoronarse lentamente, como si el sacrificio hubiese debilitado sus cimientos. Ana Morales dijo: «Debemos salir ahora». Javier Torres respondió: «Sígueme». Corrieron hacia el pasillo principal, esquivando piedras que caían del techo. «Todo es tonto». La casa parecía resistirse, cerrando puertas y alargando corredores. Ana Morales tropezó con un retrato ennegrecido y lo levantó. Reconoció el rostro de su madre más joven. Lo soltó de inmediato temblando y dijo: «Ella también estuvo aquí». Javier Torres la tomó de la mano y tiró de ella hacia la salida. El aire estaba lleno de polvo y un rugido lejano les recordaba que no era seguro quedarse. El vestíbulo se abría ante ellos, cubierto de escombros. La puerta principal estaba entrecerrada, dejando entrar un destello de luz lunar. Ana Morales dijo: «Ahí está la salida». Javier Torres respondió: «Estamos cerca, panto asentanaste». Pero justo al cruzar el pasillo, el ataúd retumbó de nuevo con una fuerza brutal. El sonido se propagó como un trueno, y las paredes se estremecieron. Ana Morales se detuvo en seco, volteando la mirada hacia atrás. Susurró: «Todavía respira». Javier Torres gritó: «No lo mires, sigue». El aire se volvió gélido, como si la sombra no quisiera dejar que abandonaran la mansión. El último paso hacia la salida fue el más difícil. La puerta crujió como si tuviera vida propia, pero se abrió de par en par, dejando escapar un viento helado. Ana Morales salió primero,
tropezando en el jardín cubierto de maleza. Javier Torres la siguió, jadeando, y se giró para mirar atrás. La mansión temblaba bajo la luz de la luna, pero no colapsó por completo. Ana Morales dijo: «No hemos acabado con ella». Javier Torres respondió: «Al menos, esta noche sobrevivimos». El portón del jardín se cerró solo con un golpe seco, como si la casa quisiera marcar que no habían salido libres, sino simplemente en pausa. El jardín estaba cubierto por la niebla de la madrugada. Ana Morales se arrodilló, temblando, con la mirada perdida en la mansión. Javier Torres la sostuvo de los hombros y dijo: «Lo logramos». Pero el viento helado arrastró un susurro que repetía el nombre de Ana Morales. Ella se llevó las manos a la cabeza y gritó: «Nunca nos dejará». El portón chirrió lentamente hasta cerrarse con un golpe seco. La luna iluminaba las grietas de la casa, que parecían sonreír como una boca siniestra. El alivio era solo una ilusión. La sombra seguía dentro de ella. Ana Morales se levantó lentamente, con pasos inseguros, mientras la brisa fría agitaba su cabello. Javier Torres dijo: «Debemos marcharnos». Ella asintió, pero sus ojos reflejaban un brillo extraño, como si no fuera del todo ella. Una risa infantil resonó a lo lejos, proveniente de los muros de la mansión. Ana Morales susurró: «Me sigue llamando». Javier Torres tomó su mano y dijo: «Ignóralo». Pero el eco repitió sus palabras, deformándolas con un tono burlón. La noche no ofrecía refugio, solo más sombras que parecían extenderse hasta el horizonte. Caminaron por el sendero del jardín hasta alcanzar el portón oxidado. Ana Morales dijo: «No quiero entrar al mundo con esto dentro de mí». Javier Torres respondió: «No estás sola». Pero el portón no se abrió. Los barrotes parecían soldados por una fuerza invisible. Un viento fuerte agitó los árboles muertos, y de pronto, una figura oscura apareció detrás de los barrotes, observándolos con ojos incandescentes. Ana Morales apretó la mano de Javier Torres y dijo: «No ha terminado». El mundo exterior estaba al otro lado, pero la casa no los dejaba cruzar. La figura tras el portón levantó lentamente una mano, y los barrotes se doblaron con un chirrido metálico. Ana Morales retrocedió y dijo: «Nos espera». Javier Torres gritó: «¡No lo mires!». Pero era imposible apartar la vista de esos ojos ardientes. El portón se abrió por sí solo, invitándolos a cruzar. Sin embargo, al otro lado no había camino ni libertad, solo un vacío oscuro que parecía extenderse sin fin. Ana Morales tembló, comprendiendo que la casa había extendido su maldición más allá de los muros. ¡Pum! El mundo entero podía estar contaminado. Ana Morales cerró los ojos, sintiendo que las voces se habían instalado dentro de su mente para siempre. Javier Torres dijo: «No dejaremos que gane». Pero las palabras parecían perderse en la neblina. La mansión crujió con un rugido sordo, como riendo de ellos. Ana Morales abrió los ojos de golpe y un destello rojo brilló en sus pupilas. Con una voz que ya no era suya, dijo: «Ya estoy en casa». El silencio posterior fue absoluto. La luna se ocultó tras nubes densas y el mundo se sumió en una oscuridad helada. La historia no terminaba con la casa, ahora comenzaba en ellos.